Dale, prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información. Ya estamos en comunicación con Zunilda Campo, que es secretaria gremial de la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional de San Luis. Te saludamos desde acá, Pablo Cufré y Cecilia Genovese. ¿Cómo estás, Zunilda? Bueno, buen día Pablo, buen día Cecilia, buen día a toda la audiencia de FM Irentia. Muy bien, muchas gracias por haberse comunicado. Bueno, gracias a vos por este ratito con Mirá Vos. Zunilda, te llamamos porque, bueno, la situación en las universidades nacionales de todo el país, y la Universidad de San Luis no es la excepción, es crítica. Hemos leído sobre, declaraciones de emergencia económica que se han dado en distintas universidades, y esta semana los y las docentes universitarios adhirieron al paro que había convocado CETERA, y en la próxima semana también ya hay declaradas 48 horas de paro. Queríamos consultarte, para empezar, ¿en qué situación, como un panorama de la situación general en la que están las universidades, y en particular la de San Luis, a nivel presupuestario? ¿Cómo viene eso en este momento? Bueno, la situación del país es gravísima, sobre todo para la clase trabajadora y, para la educación en general. La situación de las universidades a nivel presupuestario es gravísima, porque el mismo presupuesto votado a fines de 2022, que fue utilizado para el ciclo lectivo 2023, se recondujo al 2024. Eso quiere decir que, si había X cantidad de dinero, vamos a suponer 10 pesos para principios del 2023, tenemos 10 pesos para principios del 2024 de lo que le corresponde a cada universidad. Claro. No hace falta ser un especialista en economía para saber que si tenemos el mismo dinero para el funcionamiento de una institución que hace un año, obviamente no alcanza ni para la mitad del año para funcionar, ¿no? Esto ha sido tratado en el Consejo Superior, ha sido tratado en algunos consejos directivos, se ha declarado la emergencia presupuestaria. ¿Esto qué quiere decir? Que afecta a todo el funcionamiento de la universidad, menos a los salarios, o sea, los salarios están afectados, pero implica otra partida que ya me voy a detener en eso. Pero quiere decir que, como para hacer un poquito de docencia, quienes trabajamos en las universidades nacionales, la docencia al menos, tenemos 3 tareas fundamentales para hacer. Una es la docencia, que es lo que se conoce, que es nuestra tarea en las aulas, la toma de exámenes, todo lo que sea frente a estudiantes. Otra tarea es investigar, y otra tarea es hacer extensión en la comunidad. Para investigar tenemos destinados presupuestos para proyectos de investigación, lo mismo para proyectos de extensión. Si contamos con el mismo dinero que en el 2023, eso quiere decir que se resienten y que tenemos menos dinero para ir a los congresos, para hacer viajes, para utilizar materiales para los laboratorios, para todo lo que implique investigar, ¿no es cierto? Lo mismo para las tareas de extensión, para tareas de mantenimiento de la universidad, todo lo que sea mantenimientos de edificios, mantenimientos de laboratorios, mantenimiento de equipamientos, del aire acondicionado, de todo eso tenemos el mismo dinero. Obras, pagos de servicio. Por ejemplo, en un interclaustro, el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, tiró una cifra nada más en temas de pago de servicios. En enero la luz se pagó en conceptos de luz, de energía eléctrica, 6 millones, y en marzo 40 millones. Con lo cual yo creo que por más que las universidades, que el Consejo Superior, el CIN, algunos consejos directivos de algunas facultades se hayan declarado en emergencia económica, yo creo que no somos conscientes del todo de la gravedad que implica. Ayer, por ejemplo, los canales de televisión estaban diciendo, el vicerrector de la UBA decía que
no hay más de 2 o 3 meses de funcionamiento para la UBA, que sabemos que es un monstruo en cuanto a tamaño, me refiero, ¿no? Es una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica y del mundo. Entonces, la verdad es que la situación es gravísima. Yo creo que ni el estudiantado ni la docencia en general es consciente todavía de la gravedad que implica esto. Si esto realmente no logramos modificarlo, para lo cual ya vamos a destinar otra partecita de la charla, vamos a tener que hacer algo distinto, porque este gobierno no ha dado muestras de que le interese la universidad. Absolutamente. La educación universitaria, porque un tema es el presupuesto, como acabo de decir, que no sé si quieren que conversemos un poquito más, porque hay otras situaciones, hay otros ítems en los cuales, bueno, somos conscientes de que la situación es gravísima. Sí, es muy impactante ese número que trajiste, que contó Morínigo en la Asamblea Interclaustro, que la verdad es bastante gráfico, ¿no? De 6 a 40 millones solamente de luz, ya te da la pauta de la imposibilidad de pagar la luz en breve, en poco tiempo, lo cual significa no poder funcionar literalmente, porque bueno, sabemos que las universidades tienen horarios de funcionamiento muy extensos y obviamente que necesitas energía eléctrica para hacerlo. Es ridículo, yo me río porque me siento que es ridículo estar hablando de esto, ¿no? De que la universidad necesita energía para funcionar. Me parece que llegamos a un punto casi surrealista de la discusión, pero justamente por eso, y quería llevarte al plano de lo salarial de docentes y no docentes también, de todos los trabajadores y trabajadoras de las universidades, que es otro ítem, como decías, del presupuesto y que también tiene lo suyo. ¿Cómo está eso? Esto viene aparte, no viene en el mismo congelamiento del presupuesto, digamos, no, de ese presupuesto que está congelado no es que tienen que pagar los salarios. Claro. Por eso aclaré que va para los proyectos de investigación, funcionamiento, extensión, mantenimiento, obras, pago de servicios, insumos, todo eso, ¿no? Becas también. El salario viene en otra partida. Y bueno, sabemos que este gobierno, el gobierno nacional, en diciembre del 2023 devaluó el peso y liberó los precios. Eso generó una inflación la más alta desde la salida de la hiperinflación en el 91. Y bueno, con esto digo, ya veníamos desde el gobierno anterior con una pérdida salarial importante. Ya algunas federaciones, con las cuales soy muy crítica también, habían firmado un 6% para diciembre, lo que claramente con un 25% licuó los salarios. La recomposición salarial que nos hicieron en diciembre, en enero no nos hicieron nada, y en febrero otro 6%, digamos, vuelvo a decir nuevamente, no hay que ser especialista en economía para ver que se licuaron nuestro poder adquisitivo en una forma que la situación acelerada, es muy crítica. Y que se licuó en una forma muy acelerada. Por primera vez en mucho tiempo en la historia, 4 de las 5 categorías docentes, nosotros tenemos el auxiliar de primera, jefe de trabajos prácticos, profesor adjunto, profesor asociado y profesor titular. 4 de esas categorías, de esos salarios recién iniciados, cayeron por debajo de la línea de pobreza en cuanto a salarios universitarios. Y dentro de las categorías de preuniversitarios, que son aquellos trabajadores y trabajadoras que trabajan en colegios dependientes de las universidades nacionales, 12 de las 33 categorías. Claro. Eso es gravísimo, es realmente gravísimo y bueno, sumado a, la tremenda inflación y ahora el aumento desmesurado de los servicios del agua, de la luz y del gas, realmente y bueno, los alquileres es otro tema. Sí. Si pensamos en una familia de docentes que tiene que pagar alquiler, que tiene que hacer frente a este inicio de clases con hijos o hijas en edad escolar, que tiene que pagar los servicios y tiene que pagar alquiler, realmente la situación es apenas si alcanza para comer en el mejor de los casos. Ni hablar de que haya alguna persona que necesite tratamientos de salud prolongado o en una situación de gravedad. Realmente es gravísimo. Ese es otro tema y en ese sentido, bueno, se conformó un frente sindical conformado por las distintas federaciones docentes y no docentes,
Pero bueno, la verdad es que debiera estar activando un poco más. Ha servido para unificar algunas acciones de lucha, pero la semana próxima, hasta el momento, la única federación que ha convocado un paro de 48 horas, paro que fue decidido en asambleas de las distintas asociaciones de base de las universidades nacionales que conforman la CONADO histórica, que votamos unas 48 horas de mínima, y no 48 horas en forma aislada, sino las voces de la docencia sostienen que esto tiene que ser, que tiene que ir en aumento el plan de lucha, que tenemos que ir hacia paros masivos y cada vez de mayor tiempo, con acciones de visibilización, porque si siempre fue difícil torcerle el brazo a los gobiernos, en esta situación estamos ante un gobierno dispuesto a destruir las universidades nacionales y la educación pública. Zunilda, buen día. Así que hacemos... Sí, Pablo Cufré te saluda, ¿cómo estás? Pablo, justamente en ese sentido, retomo dos cuestiones que vos mencionaste. Uno, la dificultad que tanto docentes como estudiantes, y por supuesto extensivo al resto de la comunidad, de la dificultad que hay en creer, en entender cuál es la verdadera problemática de la universidad, ¿no? Cómo hacerlo carne eso, y la herramienta del paro, que por supuesto es totalmente válida y tiene mucho efecto, pero que parece no llegar a justamente generar esa idea de que del estudiante te quedas sin poder avanzar en tu carrera, y por supuesto el docente y el no docente sin comer, literalmente. ¿Qué ustedes están discutiendo en las organizaciones sindicales maneras alternativas o formas o ven esta problemática? Sí, vemos maneras alternativas y hemos hecho interclaustros y hemos hecho conversatorios y hablamos en las aulas, no todos los docentes, porque la verdad es que yo creo que si hemos llegado a estas situaciones porque hay una falta de conciencia de la docencia de que somos de la clase trabajadora. O sea, podemos ser arquitectos, podemos ser psicólogas, psicólogos, profesor de historia, puedo ser doctor en biología molecular, tener 2 magíster en física, lo que fuere, pero somos trabajadores y trabajadoras y dependemos de un salario. Y nuestras condiciones de trabajo y nuestro salario están atados a las políticas que se lleven a cabo de educación. O sea, y muchas veces se nos ha querido despojar de esta identidad, de esta cuestión realística, que somos trabajadores y dependemos de un salario. Entonces, la verdad es que desde las clases dominantes han hecho un trabajito que les ha resultado muy eficaz y que nos han hecho creer que nosotros tenemos que trabajar por vocación y que el avance de los estudiantes en la carrera depende del apostolado que nosotros y nosotras hagamos. Sí. Y eso es muy grave, porque esto ha sido parte del deterioro de nuestras condiciones de trabajo y de la despolitización de la docencia, de la no docencia y del sector estudiantil también. Yo soy una de las que hablo siempre en las clases, no soy la única, ¿no? Hay muchísimos docentes que así lo hacen. El aula es un espacio político, y un espacio político quiere decir que se convierte en un espacio crítico para poder pensar, ¿no? Y sumado a esto agrego un tercer punto por el cual estamos atravesando una gravedad, que es que el gobierno ahora nos acusa de, cuando generamos estos encuentros, estos diálogos, se nos acusa de adoctrinamiento. Sí. Con lo cual se hace una degradación no solo de nuestra tarea, sino de las mentes de los estudiantes también, como si fuera tan fácil y como si fuera ético y como si fuera posible decirle a los estudiantes, a ver, yo puedo decir, de ahí a que se adoctrine y que los estudiantes sean una tabula rasa, que no tengan cabeza para pensar, hay una distancia muy grande. O sea, es una desvalorización de los estudiantes también. Sí. Claro. Entonces, estamos en una encrucijada, hemos perdido durante mucho tiempo en ir y reproducir los contenidos de los programas a las aulas y despolitizar estos espacios. Yo creo que es una tarea que no es de diciembre hasta ahora. Entonces ha calado muy hondo esto de que a las aulas uno va a reproducir el contenido que dice el programa y punto final, a la universidad no se viene a hacer política.
así estamos por no haber hecho política. Cuando digo política, no me refiero a ir a hacer política partidaria, decir vote a tal o cual partido. Eso no es hacer política, eso es una parte de la política. Claro. Hacer política es pensar, a ver, ¿por qué llegamos a que tener el mismo presupuesto para las universidades nacionales en el 2023 a 2024? ¿Quién pierde con esto? ¿Quién pierde? ¿Pierden los multimillonarios? ¿Pierden los gobiernos? No, pierde la clase trabajadora que necesitamos de las universidades públicas. No solo para poder educarnos y hacer y tomarla como ascenso social, sino para generar conocimiento para el pueblo, sí, para generar ciencia y para saber de nuestros derechos. Para eso necesitamos las universidades públicas. Así es. No sé si responde Pablo a la pregunta. No, la pregunta, digamos, tiene implica una complejidad y una dificultad de responderla, digamos que obviamente no la desconozco, pero quiero decir, me parece interesante planteárselas y plantearla abiertamente y favorecer, en todo caso, y conocer la situación y favorecer el debate, porque me parece que... Me quedó un punto, Pablo, en relación a lo que vos preguntaste. Sí. Si nosotros queremos que los estudiantes avancen en sus carreras, claro que queremos. Si queremos estar en las aulas dando los contenidos, claro que queremos estar ahí. Lo que pasa es que la historia nos dice que hasta que no nos hemos plantado con un paro, esto es válido para los trabajadores del transporte, de la educación, Fabril, hasta que no hemos hecho medidas que duelen y que incomodan y que molestan, no nos han dado bolilla. Uh-huh. ¿Qué más quisiéramos que pasar una nota y decir nuestro salario necesita actualizarse en un 50%? La semana que viene, listo, reunión paritaria y se aumentaron los salarios. Punto final. Claro. Sería así. Y entonces, lo que tenemos que tener claro desde el sector docente y desde el sector estudiantil, que los responsables de que los estudiantes no estén teniendo las clases que tienen que tener es el gobierno nacional, no somos los docentes. Tal cual. Bien. Para finalizar, esta semana que viene hay, como decías, 48 horas de paro. Si querés un poco para comentar esto y qué perspectiva ves en las próximas semanas o los próximos meses respecto a esta situación. Sí, así es. El miércoles 11 y el jueves 12 de abril tenemos un paro de 48 horas. Ojalá que la otra CONADU y que las otras federaciones se sumen, porque realmente hacemos sentir cuando nos unimos. Necesitamos un plan de lucha, no alcanza con que hagamos paros aislados, porque evidentemente la política dura del gobierno la vamos a poder darle otro rumbo si luchamos con otros trabajadores de la educación, con otros trabajadores y trabajadoras de otros rubros, y si las centrales sindicales entienden de una vez por todas que necesitamos ir a un plan de lucha en serio, consolidado, decidido en asambleas, en unidad, priorizando la situación salarial y de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y trabajadoras de este país. Bien. Yo avisoro una situación difícil, muy conflictiva. Lamentablemente es eso. Necesitamos un plan de lucha y necesitamos sindicatos que no le den más tiempo al gobierno. O sea, como dirigentes sindicales tenemos que hablar con nuestras bases y tratar de generar espacios donde acordemos acciones para ir a un plan de lucha, no acciones aisladas y en unidad, por supuesto. Tal cual. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Sonilda, por esta comunicación. Te mandamos un abrazo. Seguramente estaremos charlando más adelante de acuerdo a lo que vaya ocurriendo. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Cecilia y Pablo, y un saludo a toda la audiencia de FM Identia. Gracias, que tengas muy lindo día.